lo diría. Voy a comenzar a presentar y cuando tengan algo que decir, lo dicen nomás y voy a quedar callado porque como solamente presento y no los veo, entonces eh, interrúmpame nomás, no hay problema. Hoy me voy a poner un poco así porque me duele la espalda. Me duele un poco la espalda. Y ustedes yo creo que están peor porque hacen más clase que yo hoy Sí, día. Sí, ya. Sí, sí. Ya, muy bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Voy a hablar como siempre, voy a hablar como metralleta, así que si hablo muy rápido me tienen que ir diciendo. Bueno, hoy, en la semana pasada hablamos de la introducción a la filosofía, dijimos de que el título era, o sea, el objetivo era describir las características del quehacer filosófico. Entonces, en el fondo ahí hablamos de muchos temas, la idea es que nos fuéramos soltando en esta idea del hacer filosofía, porque finalmente uno no aprende filosofía, no lo aprende, sino lo que hace es hacer filosofía. Porque uno lo puede aprender en los libros, me puedo aprender de memoria algunos textos de Sócrates, de Aristóteles, o de Michel Foucault, o de Nietzsche, o de San Agustín, o de mismo San Francisco. Pero no sirve de nada si es que yo no lo aplico. Y la mejor forma de aplicarlo, ustedes ya saben ya, es conversando con otras personas y debatiendo a través de el foro que ya se abrió y se lo voy a preparar para que comencemos a utilizarlo. Bien, eso fue lo que hicimos la semana pasada. Hablamos del universo, hablamos de Dios, de la energía. Dieguito hablaba de que el universo sentía. Que también los seres humanos estábamos con un propósito de la vida, que no todo era al azar, que todo estaba más o menos predestinado, surgieron ideas en torno a eso y hoy día vamos a seguir en la misma línea, obvio, tratando de poder entender desde un punto de vista más filosófico, tratando de algunos autores de precisamente esas preguntas que nos comenzamos en la semana pasada. Hablamos de Bertrand Russell sobre el valor de la filosofía, hablamos de la incertidumbre. ¿Qué es lo que significa incertidumbre? Vamos a partir con un pequeño vocabulario. Como no saber no venía saber a lo que va a No futuro. pasar. saber, sí, no saber lo que va a pasar. Muy bien, no saber el futuro. Muy bien. ¿Qué es lo que es un prejuicio? Mm, Una idea preconcebida respecto a algún tema u yes. objeto. Muy bien. Ejemplo de prejuicio. Prejuicios hacia Ah, los pues ahí. inmigrantes. Sí. Algo relacionado con la inmigrante. Muy bien. ¿Qué es lo que es sentido común? Como algo que se da por saber que todos los seres humanos deben como pensar así, ¿o no? Sí, pues claro. Viene de común. El sentido común es como que bueno, el sentido común es lo peor que le ha pasado al ser humano, pero vendría significando lo que se da por sabido de que alguien debería pensar o hacer. ¿Qué es lo que es una creencia? Es una idea que uno tiene tanto tal vez en pensamiento y en sentimiento de uno mismo. Sí, bien. Una idea, un grupo de ideas, una creencia en algo, un sistema de pensamiento, un sistema de creencias. Una fe, aunque suene muy cliché, entre comillas. Yo creo que no está como verificado científicamente una Pero creencia. claro, sí, sí, las creencias generalmente eh, no son verdades absolutas, como en el caso de las verdades divinas o las verdades científicas. Bien, hablamos de eso, ¿cierto? Dijimos de que también había un concepto muy interesante que es la zona de confort. ¿Qué sería la zona de confort? La zona donde algunas personas se mantienen en el mismo lugar y no se atreven muchas veces a hacer otras cosas. Sí, Por eso se le llama zona de confort, que se sienten cómodas en ese lugar. muy bien. Tal vez por simplemente costumbre, tal vez que les gusta esa zona de confort. Quizás por la misma Ujú, certidumbre que usted estaba diciendo, hay muchos motivos, cada uno tiene el suyo tal vez. claro.
Sí. ¿Alguien más quiere decir algo relacionado con la zona de confort? ¿Algún ejemplo de zona de confort? La pieza. La casa. Sí, la pieza, la Nuestro, casa. nuestro Sí, círculo de amigos. muy bien, Bueno, perfecto. La casa, círculo de amigos. Quizás también tenemos un sistema de creencias que nos mantiene en nuestra zona de confort y nos permite quedarnos ahí para pues justamente poder vivir tranquilo. Porque seguramente la incertidumbre, a mucha gente no le gusta la incertidumbre, le carga, la odia. ¿A quién le gusta caminar ahí y no saber lo que va a pasar? Entonces, sí hay gente que puede salirse de esa zona de confort y mirar esa incertidumbre con cierta valentía. Entonces, una primera idea, un acercamiento al valor de la filosofía, que como valor significa de que nos tenemos que atrever a cuestionar qué es lo que vamos a hacer por primera vez en este curso. No estoy diciendo que en la vida entera, porque ustedes seguramente lo hicieron de mucho antes, pero por primera vez vamos a hablar de esta idea. Bien, bueno, ya les dije ya que tienen que cada semana proponer un tema de discusión. Se va a proponer un tema de discusión en donde relacionado con el contenido tratado y se utilizará el aula virtual y cada estudiante deberá realizar una publicación y a la vez comentar la publicación de un compañero. Entonces, por ejemplo, si hablamos, si estoy inventando un tema, si el tema de esta semana va a ser la libertad, y le voy a agregar un tema, un texto sobre la libertad, y usted lo que va a tener que hacer es generar una opinión filosófica en base a un método que vamos a aprender, que es el método filosófico de opinión. Y también va a poder opinar filosóficamente, sin ánimo de descalificar, por supuesto, porque eso va a estar penado completamente, sobre otro compañero o compañera. Entonces, te va a tener que opinar sobre lo que yo estoy diciendo y va a tener que opinar sobre lo que otro está diciendo. Así va a ser. Profe, Bien, ¿a qué se refiere como sin penar, sin desmeritar? ¿Se refiere a algo así? sí, claro, porque uno puede estar a favor o en contra de lo que la persona dice, Pero no vale la pero eso pena no como significa, insultarlo, algo así, claro, a no, cambio de no, simplemente la exponer idea más tu no. punto de vista. Claro. Sí, hay que poner el punto de vista. Yo no estoy de acuerdo contigo porque yo no expone el punto de vista. Simplemente eso. Bien, y yo voy a llevar un registro semanal de todo eso. Entonces, si por ejemplo la actividad nos alcanza para 11 semanas, yo esas 11 semanas, a esas 11 intervenciones le voy a agregar 3 puntos y se van a convertir en 33 y a partir de eso voy a sacar una nota. Entonces, si alguien tuvo 10 de 11, va a tener menos y así. Entonces, el objetivo de eso es que podamos conversar a través de eso, de las cosas que no podemos ver acá en clase porque se nos alarga, y también no tener que estarles desarrollando evaluaciones tan académicas y que puedan tener una nota por el hecho de cuestionar y pensar y reflexionar en torno a los temas que vamos a ir planteando. Ahora, por supuesto, si no resulta, yo veo que mucha gente deja de hacerlo, voy a volver a lo académico. ¿Qué es lo que más, yo creo que va a ocurrir, ¿ah? Porque somos animales de costumbre y quizás le acomode un poco más la prueba escrita. ¿Quién sabe? Bien, vamos a ver la primera unidad de filosofía que se llama, justamente la filosofía nos permite cuestionar la realidad y a nosotros mismos. Bueno, cuestionar significa poner en duda. Y cuando hablamos de cuestionar la realidad, significa que en el fondo ponemos en duda lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos y a nosotros mismos, porque los sentidos muchas veces nos pueden engañar. Muchas veces lo que nosotros vemos de la realidad quizás no lo sea tanto, quizás ni siquiera se acerca a lo que es. Entonces, ¿cómo uno está seguro? ¿Cómo uno está seguro de lo que está viendo es lo que realmente está en este universo? A propósito de lo que decía el Diego la semana pasada. Entonces, estoy mirando un perro y ¿cómo sé que ese perro es de ese color? ¿Cómo sé que ese perro Como Matrix. sí, tiene ciertas características? Bueno, en esta unidad 1 vamos a trabajar el tema del cuestionamiento de la realidad
no como un cuestionamiento como para destruir verdades, sino que un cuestionamiento para nosotros mismos crear las propias. Y también reafirmar lo que creemos, porque acá si alguien cree que esto va a ser casi como una destrucción de argumentos, no va a ser así. Lo que vamos a intentar hacer acá es que cada uno construya su argumento, su sistema de argumentos en base a la creencia que cada uno tiene y la pueda desarrollar y defender también. Porque ¿qué es una idea? ¿Qué es una creencia sin defensa? Tenemos que hacerlo. Si yo creo en algo, lo voy a defender y lo voy a defender con argumentos. Bien, entonces hoy día vamos a hablar el título de la sesión de hoy día, ¿no? Es ¿todas las personas pueden filosofar? Y lo lanzo como pregunta, como para que me respondan algunos y algunas. ¿Todas las personas pueden filosofar? ¿Qué piensan ustedes? Sí, que sí, ¿Por qué? porque es algo para lo que no se necesitan muchos conocimientos previos ni habilidades ¿Consideras que, específicas, sino que es más pensar y pensar. Yo consideras igual, que no se necesitan, espérame un poquito, ¿considera que no se necesitan conocimientos previos para filosofar? No Bueno, muchos. ciertos conocimientos previos sí, pero serían conocimientos sobre lo más básico de la vida, de cómo funciona como tal. O sea, no tan exagerado como ya la tabla periódica entera. No Sí, necesitáis saberte claro. todo lo Pero mundo. volvamos un poco. Siga. Voy a hacer una pregunta. ¿Considera que es un conocimiento básico saber cómo funciona la vida? ¿Mm? Es que ¿Te la igual dan? creo que en ese aspecto hay niveles, porque una persona, por ejemplo, de nuestra edad, tiene un Sí. relativo entendimiento de cómo funcionan las cosas, cómo funciona una sociedad, pero no es tan avanzado como que posee una persona de más avanzada edad, valga la redundancia, esa que está en sus Ujú. 40, 50, incluso 70. Básicamente para filosofar se necesitan más experiencias que conocimientos de memoria y todo. profe, Yo Ah, digo, sí, adelante. yo creo que la idea de José Miguel, en cuanto de que tal vez no se necesita más experiencia que mismamente pensar sobre ellas, es de que al fin y al cabo yo tengo la idea por lo menos de que en sí la vida no te enseña nada. Uno aprende cosas gracias a las cosas que te han pasado en la vida. A pesar de sonar algo redundante, Mm. que también. Pero Sí, eso la es lo que yo experiencia. quiero llegar, porque al fin y al cabo yo puedo sufrir y usted igual puede sufrir y todos podemos sufrir, pero todos vamos a sacar cosas diferentes de ese sufrimiento, tanto porque lo realizó otra persona, tanto porque lo que encarcela y encadena ese sentimiento son diferentes cosas, y tanto por lo que dije en el inicio, la vida no te enseña cosas, la vida no te dice, te voy a enseñar esto, la vida te da golpes y todo, pero no te enseña nada, te los da nomás. Mm. Tú eliges lo que haces con esos golpes. Mm. Y de todos modos, Sí. sobre el tema de la idea, de que usted había dicho así como que, ¿cuál era la pregunta que le hizo a José Miguel sobre algo básico? Si es que considera que era básico el conocimiento de cómo funciona la vida. Bueno, eso es lo que me hizo pensar automáticamente, es de que cada uno depende como que es como las bases que uno tiene, porque al final, porque cada uno elige como las bases que uno tiene para pensar, incluso algunos crean un formato. Una vez se me ocurrió crear un formato, yo no lo hice, pero sin problema podría llegar a crear uno. Por eso me recordó a eso. Mm. Mm. Entonces, al fin y al cabo, de Muy que sea bien. algo básico o no sea básico también depende. ¿Por qué? Porque nosotros por algo, yo lo comparé mucho con la frase que uno dice, lo hace parecer fácil. Claro, pero Claro. uno elige la dificultad de las cosas. Lo hace ver fácil porque uno no Mm. lo sabe hacer. Claro. Y desde que todos podemos filosofar, yo creo que sí, pero igualmente yo creo que depende mucho de la decisión de la persona, porque incluso yo creo que cada uno tiene, por lo menos como yo lo llamo, la naturaleza de su alma. Mm. A algunos no les gusta pensar porque tal vez esa es su naturaleza.
Y cada uno tiene que hacer la suya. Sí, sí. Yo ¿Alguien creo, más iba a decir algo? Sí, dele. yo creo que todos podemos filosofar porque filosofar es cuestionarse o Ujú. cuestionar algo. Yo creo que estamos hechos para eso. Como que nosotros, como humanos, estamos mm, como que tenemos la tendencia a siempre cuestionar las cosas. Y eso ya Claro. es filosofar. Ya. Muy bien. ¿Alguien más le gustaría decir algo antes de comenzar? Bien, vamos a tratar de sintetizar toda la idea del dominio, del José Miguel y quién más habló por ahí, no recuerdo, la Victoria. Bien, hoy día el título de la sesión es de si es que todas las personas pueden filosofar. Y al último quizá me pueden dar una respuesta en cuanto a eso. Y la habilidad es que intentemos desarrollar ahora es lo del cuestionamiento. Y vamos a hablar un poco del fundamento de esta idea de la filosofía. A modo de introducción tenemos dos imágenes que son tremendamente potentes. La primera de ellas, ¿alguien me podría describirla? ¿La podría describir? Y relacionarla también con el título de La la... observación de los astros Sí, observación de los astros, muy sobre bien. qué es lo que hay más allá, cómo puedo saber qué es lo que está ahí tan lejos. Y la Muy de la bien. derecha, yo creo que explicaría el cambio continuo de las teorías y las visiones en cuanto a la astrología. Sí, por supuesto. De hecho, se trata de eso. Muy bien. Sentémonos en la primera imagen. Imagen número uno. 40.000 años atrás, este chiquillo se llamaba Arthur. El otro se llamaba Jimmy, el del otro curso. Este se llama Arthur. Y Arthur tiene poco conocimiento. Tiene poco conocimiento. Un poco lo que dice José Miguel. Porque estamos recién en la etapa paleolítica y él mira hacia arriba y seguramente está mirando los astros y tendrá algún entendimiento de esto. ¿Qué me podrían decir un poco para poder entender a este Arthur? ¿Qué pensará alguien de hace 40.000 años atrás mirando los astros? ¿Qué preguntas filosóficas o preguntas sencillas o preguntas profundas creen que se hace Arthur hace 40.000 años atrás? ¿Qué son Esa los cosa que astros? brilla. Eso ¿Por que qué brilla, brillan? ¿ya? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué están ahí? ¿Qué son esas cosas? Entender lo desconocido. Entender lo desconocido. Muy bien, Porque esa roja y las demás son blancas. perfecto. Sí, porque hay algo que se distingue de otro. Bien. ¿Y qué explicaciones creen que le da una persona de 40.000 años atrás, Arthur, a todo eso? Por ejemplo, si viera una estrella, esa misma estrella roja que dice el Diego, ¿qué explicación creen que le da? Que es un sol pequeñito. ¿De un sol pequeño? Bien. ¿Que es superior a las demás estrellas? ¿Que es superior a las demás estrellas? Excelente. Y si nos vamos más en la profunda, ese Arthur, ¿qué dirá? Más allá de lo físico, ¿qué dirá sobre lo que está arriba de él? Es superior ¿Tendrá a esa eso. capacidad, disculpe, tendrá esa capacidad Arthur de sentirse pequeño? Yo diría que sí. Ujú. Sin problema alguno, sentirse simplemente uno más en todo el supuesto espacio del universo, a pesar de Sí, que él entiende que la idea es ser alguien y sin ser nadie. muy bien, muy bien. ¿Y por qué la gente tiende a mirar hacia arriba? ¿Por qué Arthur miraba hacia arriba y no miraba hacia el frente? Porque es el único lugar al que no puede acceder. Excelente. Me gustó eso. Explíquelo, por favor. Para no tener que... Dele nomás.
que Me si gusta. uno, no sé, mira un árbol, puede Sí, acercarse al árbol, puede incluso tocar el árbol sí, y sabe lo que es y que está ahí. sí. Pero si yo veo, no sé, una luz arriba que se empieza a mover, tipo ovni, no tengo idea de qué es, pues me da curiosidad, Claro, porque sí, no puedo acceder a ello, pues, no puedo claro. verlo con mayor claridad ni tocarlo, nada de eso. Pero, claro. Mira, Arthur está mirando el cielo, mira la naturaleza, y si lo tratamos de relacionar con lo que dice José Miguel y los demás que han intervenido, que han estado excelentes sus intervenciones, eh, podemos decir de que el principio de la filosofía siempre va a ser la incertidumbre, siempre va a ser lo desconocido, siempre van a ser esos lugares nuevos, como dice Bertrand Russell cuando decía que los lugares familiares no provocaban este impulso a filosofar. Seguramente Arthur un poco le dice lo que dice José Miguel, de que no tenía tanto conocimiento, no tenía tanto bagaje cultural, seguramente no había ni siquiera acumulado no había aprendido la forma de tratar de comunicar a través de las palabras ese conocimiento, pero sí en su cabeza se lo cuestionaba. Y quizás ese fue el inicio de nuestro desarrollo intelectual como ser humano, porque ese desarrollo es maravilloso. Estaba aquí en el 2021, hace poquito un, llegó algo, un experimento, el Perseverance a Marte. Estamos teniendo tremendos avances tecnológicos para poder explorar el mundo, o sea, el universo, que todavía son muy pequeños, pero partió ahí. Entonces, el valor de la filosofía tiene que ver con que empuja al ser humano a desarrollar cierta acción y trata de entender lo que existe a su alrededor. Porque no sé si se acuerdan del, del documental Cosmos, cuando habla de Halley y Newton y los antiguos Homo erectus miraban, este mismo Arthur miraba los cometas y siempre le atribuían algo. Siempre pensaban que era un desastre, o que era algo malo, o a veces pensaban que era algo bueno, porque siempre el impulso del ser humano, como alguien dijo en esta sesión, el impulso del ser humano es tratar de entender las cosas. Y hay personas que están preparadas para hacerlo, no porque no sean intelectualmente superiores, sino que sienten ese impulso de salir de su zona de confort y tratar de entender las cosas. Y salir de su zona de confort implica, pasamos a la imagen que está al ladito, implica que tengamos que romper con algo que es tremendamente poderoso y que se llama tradición. ¿Qué es lo que es la tradición? ¿Cómo Son definiríamos una esa serie palabra? de acciones o costumbres o pensamientos que se Ujú. pasan de generación en generación y Sí, se mantienen. sí. Sí, pues, muy bien. La costumbre perdón, la tradición son las costumbres. Y las costumbres pueden ser desde formas de organizar una sociedad hasta formas de pensamiento. Y ahí en la tradición tenemos que hay instituciones sociales que tienen un poder impresionante, como lo que hablábamos con algunos del electivo, que tiene que ver con la escuela, la familia, las entidades religiosas, que su objetivo es mantener esta tradición. Ahora hay un poco más de libertad porque tenemos un pensamiento más libertario con respecto a la individualidad del ser humano. Pero si yo lo sitúo en el siglo XVI, del 1500 en adelante, cuando existía toda una efervescencia social con respecto a una idea que se plantea que es revolucionaria y que echó a perder toda la tradición, que tiene que ver con la posición de la Tierra en el universo. ¿Qué se pensaba hasta antes del siglo XVI? ¿Alguien levantó la manito? Ah, ya. Profe Pasolini, no, todavía no. Todavía no ha pasado listo. ¿Qué se pensaba en el siglo XVI? Antes del siglo XVI. Éramos el Con centro respecto- del universo. Sí, explique. Antes se pensaba Claro. que el Sol giraba en torno a la Tierra. Dijo. Sí, pues lo dijo Aristóteles en el siglo V antes de Cristo.
Y después esa idea fue reformada y fue interiorizada por la iglesia durante la Edad Media, y después cuando iba a terminar, casi cuando estábamos terminando la Edad Media, aparecen estos tipos, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Johannes Kepler, y dejaron la escoba. ¿Qué dijeron? Que nosotros girábamos en torno al Sol. Sí, muy bien. Kepler incluso sacó el cálculo matemático, ni siquiera logró imaginárselo. Es el cálculo matemático y dijo, eran ondas elípticas. Porque se decía que la Tierra estaba estática y que el Sol se movía alrededor de la Tierra, y por eso estaba el día y la noche. Pero eso tampoco podía explicar, por ejemplo, porque claro, si está estático y el Sol se está moviendo en el medio, o sea, en la orilla de la Tierra, puede explicar el día y la noche, pero no puede explicar las estaciones del año. Entonces, ¿cómo se explica las estaciones del año? Entonces, hubo muchas cosas ahí que se empezaron ahí a cuestionar, a poner en duda, a mirar como lo hizo Arthur 40.000 años atrás, como lo hizo Arthur, a mirar el entorno y decir, oye, hay cosas que no encajan. Hay una incertidumbre tremenda porque yo no entiendo por qué ocurren estas cuestiones. Entonces apareció la ciencia moderna y con Newton, apareció Newton y escribió la Principia Mathematicae, principios matemáticas con las leyes de la física, y después llegó Nicolás Copérnico, que dijo que la Tierra era redonda, y después vino Galileo Galilei, que dijo de que la Tierra giraba en torno al Sol, y después Johannes Kepler más encima le pone el tiro de gracia y dijo, no, aquí hay una fórmula matemática, entonces aquí esta cuestión sí es así. La Tierra gira en torno al Sol. ¿Y qué creen que pasó con la tradición? ¿O las instituciones que defendían las tradiciones? ¿Qué pasó con Galileo Galilei? ¿Lo Si alguien se arrestaron? acuerda. Sí, pues. ¿Lo arrestó la Inquisición? Sí, lo arrestaron y lo obligaron a estar en su casa. Y le dijeron, ¿sabes qué? Tú, por balsa, te vas hasta de listo, porque venía aquí a meterle idea a la gente, te vas arrestado. Y nunca más en tu vida vas a poder tomar un libro, y nunca más en tu vida vas a poder agarrar un telescopio y mirar el cielo. Pobre, a los 5 años murió. Entonces esas cosas pasan. Entonces, para poder filosofar, si nos tomamos el ejemplo de Galileo Galilei, de Nicolás Copérnico y de Arthur, hay que ser valiente. Hay que salir de esa zona de confort y hay que tratar de entender el mundo con lo que se tiene. Porque lo principal acá es que con lo que se tiene uno se hace preguntas y después se adquieren más habilidades y más conocimiento y vamos entendiendo. Pero si nos quedamos ahí, si nos quedamos con lo que tenemos, si nos quedamos con la tradición de las cosas, si nos quedamos con nuestro pensamiento heredado de alguien, heredado de algunos, simplemente vamos a vivir quizás una vida muy tranquila, pero encasillado en un sistema de pensamiento. Por eso tenemos que mirar, creamos lo que creamos, tenemos que mirar más allá. Como ahí la imagen ahí del meteorólogo que saca la cabeza de su zona de confort y empieza a mirar, y lo primero que hace es asombra. Porque el conocimiento produce asombro. O si no, pregúntale a los cabros chicos de 2 o 3 años, cuando se revienta un globo, o cuando ven un gato saltar más arriba de su cabeza, ¿qué es lo que dicen? ¡Oh! ¡Tremendo! Y se lo cuestionan y empiezan a imaginarse, o quizás empiezan a tratar de buscar la explicación. Así funciona, o así creo yo que puede funcionar el pensamiento humano. Creamos lo que creamos. Profe, Ahora bien, dígame. ¿sabes qué? Su idea me recordó a que yo de repente, porque sí, llego, escribo frases, lo que sea, pero me recordó Sí. a la siguiente frase. El secreto está en concentrarse en lo que se desconoce y ser feliz con lo que se sabe. ¿Representaría algo? Por supuesto que sí, porque en el fondo, ¿qué es lo que estoy planteando? Que la tradición, si bien es cierto,
no es que la tradición se tenga que cuestionar de rompe y raja y tener que romper con todo lo anterior, eso no es así. Lo que se plantea es que a partir de tu comodidad tengas esa capacidad de poder salirte de eso. A partir de esa comodidad que te da, en mi caso, ¿cierto? De tener una pieza llena de libros, tener internet, tener un banquito, un lugar rico donde recostarme y leer, y si me quedo dormido, me quedo dormido. De eso se trata, de eso se trata, de utilizar esa comodidad que tengo para poder llevar mi cerebro a otro tipo de conocimiento. ¿Bien? Bien, vamos a ver alguna idea. La primera es espectacular, van a quedar locos y locas. Bueno, algunas ideas de cómo filosofar, o tratando de entender el título de todas las personas pueden filosofar. Quizá un primer paso es esta idea de, no es como un paso, pero quizá un elemento, no utilicemos la palabra paso. La conciencia de la ignorancia. ¿Qué será eso? ¿A qué le suena? Como, o sea, yo pienso que es como saber de que tú no sabes todo. Hay cosas que uno no Mm, sabe, entonces tampoco puedo hablar como, no sé, de un tema que yo no conozco, claro. intentando saber de que sí lo sé, aunque realmente no lo sé. No sé si me No. explico. Sí, por Sí, es supuesto. totalmente correcto para mí. Sí. ¿Alguien más quería aportar alguna idea? ¿Alguna niña? ¿Qué sería la conciencia y la ignorancia? La conciencia y la ignorancia para mí también conlleva... Le escribieron en el chat por si acaso también. Para mí también el hecho de la conciencia y la ignorancia corresponde a poder entender la palabra ignorancia. La misma palabra lo dice, ser ignorante. O sea, no estás ignorando que eres ignorante. Sí. Es entender la real palabra, porque ahí, ya llevándolo a un ámbito ya, yo que sé, tal vez incluso político, llegamos al ámbito político. Yo soy inculto en cuanto a política, pero estoy consciente de ello. No estoy ignorando que estoy siendo ignorante. Mm, Que es diferente que soy inculto o desconozco de ello. claro. Bien. Felipe Navarrete ahí en el chat habla de que son las personas que se conforman con su ignorancia, no cuestionan nada. Es un interesante punto de vista que lo vamos a discutir. ¿Alguien dijo algo? Cristian Ortiz, ¿por qué sé yo? Y Cristian no se cuestiona nada, profe. Él dice eso. Ah. Ya. Ah, ya dice que se conforma con la ignorancia y no cuestiona nada. Felipe. O sea, Cristian Ortiz. Bien. Bueno, a propósito de la experiencia también empuja a la gente a pensar. A propósito de lo que decía Emilio, de que quizás la experiencia positiva y negativa de la vida y de lo que vamos acumulando a través del tiempo hace que empuje a una persona a replantearse muchas cosas. Por ejemplo, la muerte de un familiar, quizás estar en riesgo vital, quizás haber pasado por una situación traumática o una situación muy buena donde uno tiende a agradecer que se hace, o sea, que viví eso. Entonces uno a veces tiene que pasar por cosas para darse cuenta de que necesita cuestionarse. Y es totalmente válido también tener un piso, una seguridad en la cual posesionarse con la vida y simplemente vivirla. Bien. La conciencia de la ignorancia es lo que plantea Sócrates. Vamos a partir con Sócrates, que es como el más clásico. Y Sócrates tiene una frase que es muy universal, que no la dijo, pero la mayoría de la gente cree que la dijo. ¿Qué frase creen que es que tenga que ver con la conciencia de la ignorancia? Una frase muy famosa de Sócrates. Decía, solo sé, Solo sé que no sé nada. sí, Solo sé que solo sé nada que sé. nada sé. Sí, solo sé que nada sé. Bueno, Sócrates era un hater, era un desgraciado, era un tipo, pero era como que daba rabia conversar con él porque el tipo era un filósofo
bueno, en ese tiempo no se, no se llamaban filósofos. Estamos hablando del siglo V antes de Cristo, siglo VI antes de Cristo, en la Atenas clásica, que era espectacular para los filósofos, porque había discusión todo el día, la gente en la calle conversaba con respecto a ciertos temas. Era muy interesante lo que ocurría ahí. Y Sócrates iba por la calle caminando, le encantaba conversar con los políticos, con la gente con poder, con los artesanos que sabían que tenían la mirada de- de la persona que sabe hacer una cosa solamente y se centra en eso. Usted conversaba con mucha gente, a pesar de, no como Diógenes, que era otro de los filósofos que no está ni ahí con conversar con nadie. O sea, él trataba de lograr el entendimiento a través de la reflexión personal y no le interesaba ir conversando con otras personas. Entonces Sócrates, ¿qué es lo que hacía? Decía que la gente, su objetivo era lograr que la persona se diera cuenta que no eran sabios, que no eran inteligentes, que no eran las personas que más sabían en el mundo. Porque una cosa que provoca la inteligencia, según Sócrates, es la arrogancia. La arrogancia de saber, de asumir que se sabe todo. Pero en verdad él creía que no se sabía nada. Entonces él utilizaba el método mayéutico y decía, bueno, voy a conversar contigo. Entonces empezaban a conversar y el objetivo era que a través de las preguntas y a través de la ironía, el otro se diera cuenta que es lo ignorante que era. Y Sócrates no le decía directamente, oye, eres un ignorante. No, la otra persona decía, oye, Sócrates, ¿sabes que tienes razón? Soy un ignorante. Entonces era más pesado todavía, un hater de la argumentación, porque ni siquiera se podía conversar con él porque tenía respuesta para todo. No hay libros sobre eso. El que escribe sobre Sócrates es Platón, que habla sobre su maestro. Y a la vez tenía otro discípulo que era Aristóteles. Eran los tres continuos. Entonces, en base a esa idea de la conciencia de la ignorancia que plantea Platón, les voy a mostrar dos recursos. El primero, un video, en la cual me van a describir después las sensaciones que le provoca, o la impresión, la sensación de lo que le provoca haber visto esto, que es una simulación 3D sobre el universo y muestra los diámetros de algunas de las estructuras del universo que se han estudiado a través de la historia, principalmente en el siglo XXI, que fue la mayoría se ha descubierto en esta época. Ponga atención, céntrese en los tamaños de las estructuras. Y luego me dice qué fue lo primero, o no lo primero, sino que me dice qué le provocó. Ponga atención. Seguramente hay gente que ya lo ha visto porque esto está muy compartido en YouTube. Atención. Dura 5 minutos. Solo 5 minutos. Oye, este no es. Permiso, no me gusta este. Puerto Rainbow, profe. Ah, sí. Este sí. Este sí, pues. Muy bien. Ceres, 950 kilómetros de diámetro. Nada. Mucho más chica que la luna. Disfrútelo.
La Tierra. 13.000 kilómetros de diámetro. En el Ecuador. Pam, 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 pam. Ok. Profe, por favor, lee el chat. Muy bien, sensaciones o opiniones. Profe, no sé cómo se llamaba esta película, no sé por qué lo asimilé con una película, me recordó al tiro a una película donde se supone que un pueblo o algo así estaba en una flor. ¿No lo recuerda? ¿Lo Los reconoce algo quién. así? ¿Quién? Boston, Jorge era algo de Gumbalín. Boston y los quién o algo así. Sí, sí. El Horton. Norton. Era Norton. Norton y la veía quién. Ah, yo lo único que me acuerdo es de Main Black, Hombres de Negro, cuando había una civilización ahí en el medio de Una galaxia que nunca oí una un galaxia. relato. Sí. Randy Orton, mire la tiene. Bien. ¿Cuál es la primera sensación que nos provoca
el haber visto el video. Asombro. Mi respeto, Asombro. ¿Ya? respeto. ¿Alguien se sintió pequeño? O muy pequeño. Sí. Somos la ¿Alcanzará la misma, palabra? profe. La Sí. palabra pequeña no describe nada, ni diminuto Sí. tampoco. Yo creo que Somos pequeño un, es la palabra que queda muy corta. La somos un palabra que píxel dentro de una pantalla, la cual a su vez es un píxel dentro de otra pantalla, sí, ¿no? para Sí. resumirlo. Sí, bueno, no me interesa cómo diría el Vela. ¿Cómo? ¿Quién es el Vela? ¿Quién es el Vela? Bueno, en fin. Ah, ya. Bueno, el objetivo de esto es apoyar la tesis que lo que plantea Sócrates hace bastante tiempo atrás, que habla sobre la ignorancia y precisamente sobre que uno de los principios de la filosofía es asumir que somos ignorantes. Entonces el ejercicio era darnos cuenta también de que muchas de las cosas que nosotros asumimos de que son, por ejemplo, yo cuando vi la primera vez esto fue preparando las clases de filosofía, nunca lo había visto antes y fue este año. Y también me asombró el saber que uno cree que mentalmente, no sé si le pasó esto, no sé, a alguien le habrá pasado, en qué momento del video ya le explotó la cabeza y dijo, ah, no puedo imaginarme esto, porque hay un momento en que uno dice, ah, ya, se puede imaginar que son tantos kilómetros, después que son más grandes, pero ya después llega un momento en que no, es imposible imaginarse la inmensidad. Entonces, lo mismo, si lo llevamos al tema del conocimiento, es imposible imaginarse cuánto podemos llegar a aprender. Pero para poder hacer eso, hay que también tener la voluntad de hacerlo. Hoy ya nos quedan un par de minutos. Vamos a ver esto de acá, que es desde el punto de vista más intelectual. Hay un efecto que se llama el efecto Dunning-Kruger. ¿Alguien lo ha escuchado? Me suena, pero no me acuerdo de qué constaba. Ya, míralo. Y quizás podemos establecer alguna conclusión sobre qué es lo que es el efecto Dunning-Kruger mirando la imagen, que finalmente un gráfico. ¿Qué conclusiones podemos sacar a partir de esto? No está presentando. ¿En serio? Profe, tu imagen. Gracias por decírmelo. Profe, no estoy Ah, segura, pero tengo entendido que el ya. efecto Dunning-Kruger es No, sin cuando la spoilers. gente Ya, cree saberlo todo. Sí, tiene que ver con eso, con saberlo. Sí, sí, por supuesto. Es una sensación, un efecto. Bien, Victoria. Si miramos acá, como última idea, bueno, todavía no alcanzamos en lo otro, pero lo voy a incluir en el foro para que lo desarrollemos en el foro. Tenemos un eje que es el de la confianza y tenemos otro eje que es el del conocimiento. Entonces, mientras más abajo la confianza, por supuesto, tiene que ver con un tema de autoestima y de confianza en sí mismo, y el conocimiento va aumentando. A medida que uno avanza y se alto, el conocimiento. Entonces, si nosotros ponemos el ojo en el primer puntito, que es este, puta que ordinario, discúlpenme, cuando uno dice, oye, no tengo idea, significa obviamente que nuestra confianza es baja, pero también nuestro conocimiento es alto. Pero ¿qué pasa cuando el ser humano comienza a leer un poquito, a tener un poco de conocimiento? Acá no va el conocimiento. Pensemos que esta línea es una línea infinita, por eso tiene una flechita. Entonces, la confianza del ser humano sube y se ubica aquí arriba po, y dice, hoy lo sé todo. ¿No le ha pasado que se ha encontrado con personas que quieren saberlo todo? Que opinan de todo, que son buenos en todo, supuestamente, y que el hecho de ser buenos en eso lo asume como absolutamente dueños de la verdad y creen que lo saben todo. Entonces, cuando comenzamos a estudiar un poco, hoy nos creemos lo y el queque,
lo mejor de lo mejor, la crema de la crema, pero empieza a avanzar el conocimiento aquí abajo. Tenemos un poco más de conocimiento y decimos, oye, pero parece que la cuestión es un poco más difícil, un poco más peluda de lo que yo pensaba. Capaz que, chuta, no, voy a disminuir un poco mi confianza. ¿Y cómo se disminuye un poco la confianza? Es que de repente cuando uno tiene que hablar con otras personas, dice, no, sabe que mejor no voy a dar mi opinión porque puede que me equivoque, puede que me condoree. Entonces mejor me quedo calladito, sigo estudiando. Entonces después uno sigue aumentando el conocimiento y dice, chuta, no lo voy a entender en la vida. Como en el video que vimos a continuación, o sea, que vimos ahora. El mundo, o sea, el universo es tremendamente gigante, no lo voy a entender. Pero que puede que alguno de ustedes sea muy bueno para la matemática y lo entienda a través de la matemática. Puede que alguien que sea muy apegado a lo divino, a Dios, lo entienda a través de Dios. Puede que alguien lo entienda a través de la metafísica, puede que alguien lo entienda a través de la lectura, pero en algún momento lo vamos a entender. Pero siempre llega esa sensación que es como una depresión intelectual aquí abajo que dice, chuta, no lo voy a lograr entender. Y quizás ese efecto dura mucho, porque miren, si se fijan, ¿cuánto tengo que aprender para recién volver a subir en confianza? Y después llego acá arriba y digo, oye, pero para un poquito, parece que la cuestión no empiezo a entender. Me aprendí esta fórmula matemática que me la logro imaginar de cómo es el universo. O me leí este pequeño libro o acumulé tanto conocimiento que puedo entender cómo funciona la vida. Y así voy. Entonces, pues llega un momento donde mi conocimiento es alto, pero siempre la confianza se va a mantener en un término medio. Y uno le dice a la gente, los que han estudiado mucho, los eruditos, quizás los muy científicos, muy capos, le dicen, oye, pero momento, pongámosle paño frío a la cuestión, que la cuestión no es tan fácil como tú crees. Entonces, si uno se fija en niveles de confianza, tenemos acá al erudito y acá al que cree que con un poco de conocimiento puede saberlo todo. Por lo tanto, romper con este efecto Dunning-Kruger significa darse cuenta de nuestra pequeñez, de nuestra humildad intelectual y comenzamos a generar preguntas que nos lleven a aumentar nuestro conocimiento, nos lleven a aumentar nuestra reflexión sobre la vida y en el fondo a salir de ese concepto principal que habíamos tenido al principio, que es el de la zona de confort. Y como última idea, me gustaría dejarle este profesor Antonio ahí que va en una oveja, y ojalá que siempre sea una oveja negra, y no una oveja blanca, porque las ovejas blancas siempre siguen al rebaño, en cambio las ovejas negras siempre tienen la capacidad de poder mirar el mundo y cuestionarse. Profe, Dígame, una pregunta no para cuestionarlo, sino que simplemente, ¿usted cree en las ovejas grises? ¿en las ovejas grises? Por supuesto. No creo en lo absoluto, no creo que las cosas sean blancas ni negras. Sí, la oveja gris existe. No, Muy pero bien. ya. Bien, ¿alguna idea antes de concluir con esta sesión de clases? ¿Hasta la otra semana? Por ejemplo, yo pienso que cuestionarse puede ser como bueno y malo a la vez. Por ejemplo, Sí, si un doctor te dice tienes que tomar tal medicamento, tú no le vayas a preguntar por qué. ¿Me entiendes? Porque uno claro, no puede cuestionarle a alguien que sabe, a alguien que estudió ni nada de eso. sí, Entonces hay que tener un límite de cuestionarse y agachar la cabeza y decir, sí, tienes razón. ¿Me claro. entiendes? Sí, Eso por no hay que irse a supuesto, un extremo en cuestionarse. Eso pienso yo. claro. Es que sí, exacto, eso ya sería, por lo menos según mi punto de vista, no es tanto como ser ignorante, porque si hubiese llegado a ese punto de vista yo, o sea, esa persona él solo, tal vez no lo sería entre comillas, a pesar de ser abstracto, sino que como más necio, como ceguera. Ceguera ante la verdad, si es que no tuviera esa ceguera. Verdad, ¿Y entre cómo letras de comillas sabemos, igual y ponemos puras comillas en todo. Diego, ¿y cómo sabemos
que el que estudió todo el tema no se está equivocando, porque se le pasó algo de largo. Por ejemplo, los doctores, y yo sé que Bueno, me han dicho que, por ejemplo, para un medicamento, el medicamento no siempre te puede funcionar porque todos los organismos son distintos. sí, Entonces, el doctor va descartando las cosas, ¿ya? Pero uno no sabe qué contiene ese medicamento, para qué te va a servir, uno no sabe porque uno desconoce. Uno no claro. estudió esos 7 años de medicina ni nada de eso. Entonces, si uno va a un doctor, por ejemplo, la idea es que sea, no sé, un doctor que te hayan dado un dato, que te dice que te puede ayudar, pero uno va para que él te ayude, no para tú cuestionar las cosas que él te está recetando. Sí. Entonces, ¿Puedo discutir tu razón? Claro, ¿Puedo discutir hable. esa idea? ¿Ah? Obvio, no ha dejado hablar. Y nosotros igual, pues. Hable nomás. Gracias, Emilio. Sí, mira, lo que creo con respecto a lo que está planteando es totalmente válido. Hay que tener respeto por el conocimiento del otro. Totalmente válido. Pero también uno tiene que tener derecho a informarse. Un poco lo que dice el José. ¿Por qué? Porque cuando uno va al médico, por ejemplo, y solicita un medicamento, ahí es donde uno tiene que tener la capacidad de poder preguntar si es que este medicamento me va a provocar este efecto, cuáles son los efectos, cuánto van a durar los efectos, qué pasa si en un mes no me doy cuenta que funciona, puedo volver a venir. Entonces, quizás no significa que uno vaya a poner en duda el trabajo del médico en este caso, o de otro profesional al cual uno va, sino que también uno ahora tiene la capacidad de informarse y también hacer preguntas. Quizás un poco lo podemos relacionar con esto que estamos haciendo. Quizás no significa que uno va a tener todas las respuestas, pero lo importante es hacerse preguntas. Felipe hablaba Felipe Navarrete dice, un ser humano medio 1,65 m de altura vive en un universo que no podemos abarcar, pues la pequeña porción que somos capaces de ver mide 93.000 millones de años luz, y es solo una parte ínfima, algo así como el 5% de lo que es el universo. Es decir, un ser humano de la Tierra tiene un cielo encima compuesto por un sistema solar de un año luz, una galaxia de 100.000 años luz, un cúmulo de galaxias de 520 años luz y un universo conocido de casi 100.000 millones de años luz. Muy bien. Está claro. Si lo miramos en datos, por supuesto que ahí nos damos cuenta inmediatamente que somos muy, muy pequeños. Lo peor y lo mejor al mismo tiempo es de que se supone que el universo crece. Así, más encima que cada vez se va expandiendo más, varios millones de kilómetros por segundo. Muy bien, continuamos la otra semana, que les vaya muy, muy bien y muchas gracias como siempre a todos los que les gusta opinar y participar y también reflexionar en silencio. Y el único objetivo de este profesor es que podamos movernos un poco intelectualmente. Que les vaya muy bien, abrazos para todos y Chao. todas, cuídense y nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Chao, profe, cuídese.